La invitación. Oiga, felicidades por este nuevo reto. Gracias. Nuevamente al frente bueno, esta vez como presidente del Frente Amplio por la Democracia. Y bueno, ¿qué sigue ahora? Bueno, nosotros el día domingo realizamos nuestro Congreso Constitutivo. Ujú. No solo se eligió la Dirección Ejecutiva Nacional, que me honro en presidir, tuvimos una participación de 88% de nuestros delegados, una votación por unanimidad de refrendo a la nueva dirección, pero también a los documentos fundacionales de nuestro partido, véase el código de ética, la declaración de principios, el programa de gobierno y los estatutos. Estamos a espera de la proclamación oficial por parte del Tribunal Electoral que se debe dar en los próximos días, y el Frente Amplio por la Democracia se aboca a un proceso de organización nacional de todas sus estructuras en las diversas instancias, comisiones, representantes provinciales y comarcales. Es decir, es uno de los retos fundamentales que tenemos: organizar al partido, establecer a partir de allí un trabajo que está marcado en la necesidad de crear organización territorial que permita al Frente Amplio por la Democracia cumplir con sus objetivos. Profesora, el partido espera que sea la proclamación suya y de los miembros, de cierta forma se consolida, ¿no? Sería por tercera ocasión y con miras a unas próximas elecciones. ¿Cómo analiza usted y que quizás se ve en un futuro lejano las próximas elecciones, pero desde el punto de vista que estamos viendo ahora, ese descontento que existe sobre todo hacia el sector de los que fueron elegidos del área independiente, que no están jugando su rol como se había prometido o como el cambio que quizás querían muchos panameños de no tener a las mismas figuras tradicionales? ¿Ustedes cómo evalúan este punto versus que quizás en las antiguas dos ocasiones no han tenido esa facilidad ustedes de marcar o posicionarse en puestos puntuales a nivel nacional? Sí, creo que es un momento histórico. El partido se consolida en su tercer esfuerzo y se consolida porque hicimos un proceso de inscripción que fue y que marcó una trayectoria distinta, que transitó por momentos difíciles. En varias ocasiones nos vimos obligados a suspender el proceso de inscripción. Por ejemplo, por la pandemia se tuvo que suspender. Posteriormente, la lucha del pueblo panameño en el 2022 frente al aumento de los precios del combustible y el alto costo de vida, todo lo que fue la jornada contra el contrato minero. Llegaron las elecciones, el tribunal suspende el proceso y a final del 2024 decidimos retomar el trabajo, aun cuando muchos de nuestros compañeros se involucran directamente en la lucha contra las reformas a la seguridad social, la ley 462, que es una ley que restringe posibilidades de pensiones, que reduce pensiones. Sin embargo, en el marco de esa lucha, de la persecución que viven muchos de nuestros compañeros y compañeras que obstaculizan de una u otra manera el proceso, logramos la cuota necesaria, fuimos más allá. Hoy tenemos más adherentes que muchos de los partidos oficialmente constituidos, pero también se marca un elemento importante. Por primera vez, el Frente Amplio por la Democracia logra constituirse a varios años del proceso electoral. En las ocasiones anteriores estaba muy inmediata la inscripción, elección de primarias e inmediatamente elecciones nacionales. En este periodo hay esa posibilidad y lo hacemos porque la población, un sector importante de la población nos está solicitando un real programa, un real planteamiento que
pueda resolver los problemas sociales, los problemas económicos, ambientales, culturales, el tema de la democracia que hoy está siendo vulnerada completamente y el tema obviamente de los derechos humanos y la defensa a la patria. Es un momento importante, la población tiene desilusión tanto de las estructuras del órgano ejecutivo como legislativo, porque ninguna ha respondido a dar un planteamiento serio, honesto, concreto, que defienda la necesidad de que los panameños y panameñas puedan estar en una sociedad con justicia y equidad social, que es lo que hemos venido planteando para la vida digna. Pero eso lo teníamos en el 2019, lo tuvimos en el 2014, lo tuvimos en el 2024. ¿Por qué el FAT no pudo capitalizar ese descontento? Bueno, reitero, no lo tuvimos. Nosotros nos proclamamos partido a pocos meses de que se van a realizar los torneos electorales. Sin lugar a dudas, eso crea una desventaja para enfrentar el proceso, porque no permite la organización territorial, pero además el FAT ha enfrentado un código electoral antidemocrático, un clientelismo político marcado, la definición de candidaturas que Maribel Gordón siempre las denomina sembradas a partir del papel que juegan los medios de comunicación social tradicionales, y además no es un secreto, son los grupos del poder económico los que definen al final y tienen el instrumento para hacerlo, las candidaturas que ellos llaman oficiales. En este proceso hay un descontento marcado, hay un periodo para la organización del Frente Amplio por la Democracia en términos de sus estructuras organizacionales, y vamos a iniciar un proceso que siempre ha quedado corto, este proceso de caminar las comunidades, las comarcas, las provincias, lo que nosotros siempre hemos denominado el trabajo cara a cara, conversando con la población, presentando nuestra propuesta y obviamente dando un planteamiento de la posibilidad de lo que no se hace en este país. Profesora, Un ¿qué es lo que no una convence? propuesta que sea participativa. Sí, ¿qué es lo que no convence a juicio usted, analizando ahora en esta tercer round que ustedes van? ¿Qué cree que usted que no ha convencido a la población? Porque cuando la gente escucha hablar del FAT, quizás se identifica por el área sindical, el área de los trabajadores, que al final esa área es el área del pueblo, el panameño de a pie, que puede dar ese revés a lo tradicional en materia política, el descontento que dice usted que siempre se manifiesta y que de hecho lo escuchamos de los propios panameños en cierto momento con los políticos tradicionales. ¿Qué no ha convencido en las urnas a esos miembros del FAT y al resto de la población para darle esa facilidad a ustedes que sean quizás la representación de ellos como panameños y como trabajadores al momento de ejercer su derecho al voto? Fíjate, yo no lo colocaría como que no ha convencido. Para mí el problema es cómo se desarrollan los torneos electorales. Nosotros en el periodo anterior hacíamos una comparación incluso del financiamiento electoral, que siempre hemos cuestionado. Vimos un financiamiento electoral donde colocan en una candidatura más de 21 millones de dólares. Vimos una participación electoral en el periodo anterior donde a 3 días, 4 días de las elecciones se define una candidatura, a pesar de todos los cuestionamientos. Pese a lo que se señala, el clientelismo es rampante y tolerado, y eso se lo hemos hecho saber a los integrantes del Tribunal Electoral. Y además de eso, enfrentamos una campaña en donde el poder económico coloca los calificativos de lo que para ellos tradicionalmente viene siendo una candidatura que no tiene, dicen ellos, oportunidades. Sin embargo, yo creo que el pueblo panameño ya ha tenido la experiencia con todas las propuestas. Sí. La última que se le vendió fue la de las llamadas candidaturas independientes. Y no cabe duda que hay una desilusión de la población Pero, profesora, porque han visto que es más de lo mismo. pero profesora,
con un discurso. Yo creo que Saúl Fernández y Genaro López han sido una oposición férrea a todos los gobiernos. Usted generalmente sale victoriosa o sale pues entre las que la gente le entiende más en los debates presidenciales. ¿Y por qué eso no se refleja ni siquiera en las candidaturas Exacto. de diputados, de representantes? Ni siquiera Saúl Méndez, que fue candidato a diputado en una ciudad, en su ciudad natal, que es una bomba de tiempo, como lo es Colón, sale electo. Es decir, algo está pasando que la gente no está pues entendiendo el mensaje, no está recibiendo el mensaje, porque ni siquiera los inscritos del Suntrack suman a la cantidad de votos que saca el FAT. Bueno, yo creo que es importante señalar que el proceso electoral es un proceso fundamentalmente territorial, que es lo que hemos señalado. Es una necesidad del FAT organizarnos en esa vía. No cabe duda que en el caso de los compañeros que presidieron las cabezas de presidenciales en los torneos anteriores por parte del Frente Amplio por la Democracia, se tornó toda una campaña mediática dirigida a desvalorizar la participación de los compañeros en el torneo electoral. Pero también tenemos, y eso lo señalamos, lo hemos reconocido autocríticamente, tenemos una historia de organización sectorial, Ajá. es decir, compañeros que se identifican las organizaciones campesinas, comunitarias, barriales, gremiales. Eso es un espacio que debe dar un salto que llaman los sociólogos cualitativo, un salto para ir con una conciencia más allá de lo reivindicativo. Y ese es el espacio que estamos comprometidos a trabajar, hacerle ver a la población que, por ejemplo, por qué las condiciones de vida de ellos son precarias. Es producto de una política económica que ¿quién le impone? El Ejecutivo a través de su plan de gobierno, el Legislativo a través de la aprobación de leyes que la población está rechazando, A y el propósito de tema judicial que no económico, ejerce y no respeta derechos y democracia. sí, y usted nos mencionaba el tema económico, de la preocupación que tienen quizás el panameño de a pie que ve que el tema del dinero no se está generando como debe ser y no lo tienen en su bolsillo y ya se está acabando el año. Usted como economista, ¿cómo evalúa la actual situación en el país? ¿Puede mejorar a juicio suyo? ¿O cuál sería la recomendación que debería tomarse a corto plazo para ver esos frutos y que comience nuevamente a circular el dinero y nuestra economía a crecer? Pero yo creo que la política económica que está ejecutando el actual gobierno no está dirigida a reactivar economía. Yo siempre he señalado que están dirigidas a reactivar algunos sectores de la actividad económica y empresas, no la economía nacional. El modelo que están aplicando es un modelo tradicional, los megaproyectos, unos megaproyectos que tardan en llegar, que a pesar de la propaganda que se hace, nunca es la cantidad de empleos que promete generar, empleos que tienen un carácter temporales. La economía requiere una posición frente al problema del desempleo, de generar nuevas fuentes de empleo, empleos formales, empleos con estabilidad, con prestación social, con salario digno, y eso no es lo que se está señalando en el rumbo de nuestra economía. Por lo menos nosotros vemos, existe más de 10% de desempleados en este país, 50% de informalidad laboral, un desempleo juvenil que supera el 20%, salarios precarios, el salario mínimo promedio es de 630, el salario promedio nacional es de 730, y eso genera mayor precariedad, mayor presión sobre los sectores populares. La economía crece, pero no para la mayoría de la población, no para todas las áreas geográficas, no para todas las actividades económicas. Seguimos en una economía centrada en unos
pocos sectores económicos. Algunos plantean en 3 o 4 actividades económicas, centrada en 2 provincias, que dicho sea de paso, en esas mismas 2 provincias no se resuelve el problema de la capacidad de compra, de la generación de empleo, que es el caso de Panamá y Colón. Una economía en donde la distribución de la riqueza es una de las más inequitativas del mundo. Entonces, el modelo de crecimiento económico, y es un debate que hay a nivel internacional, ya ha sido superado, no resuelve los problemas y se plantea la necesidad de una economía que tienda al desarrollo, desarrollo humano, bienestar humano, condiciones de vida, para poder tener un crecimiento sostenible y un desarrollo económico armónico con las necesidades fundamentales de la población. Nosotros hemos insistido en la necesidad de una nueva política económica que mire intereses nacionales y sociales. Ese es el centro, la ruta que hemos señalado, y que va a resolver estos problemas fundamentales de la población panameña, que es el problema al empleo, al salario, a la seguridad social, al acceso a agua potable, que ya casi a nivel nacional, por lo menos en la semana son 2, 3 días donde no hay agua, a pesar de que Panamá tiene 54 cuencas hidrográficas y más de 500 ríos. Entonces tenemos un problema estructural que debe ser atendido con urgencia, si es verdad que tenemos un compromiso con la población panameña. Bueno, Bueno, suerte al FAT en esta nueva afrenta, en esta nueva ya andar como partido político debidamente integrado al sistema nacional. Gracias, profesora, y felicidades. Gracias. Bueno, seguimos